¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Menos por Más. Es un gusto poder saludarles nuevamente. Capítulo 6. Ya estamos en el capítulo 6 de esta temporada, Cristianos Reales. Y hoy estamos muy contentos y de verdad muy agradecidos por el tiempo que se está prestando nuestro invitado el día de hoy por estar con nosotros. Con nosotros está Jorge Canto Jr. para los cuates. Coco está con nosotros directamente desde Mérida, Yucatán. Coco, bienvenido a Gracias, Menos por chicos. Más. Gracias, pues nada, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación y pues aquí andamos, ¿verdad? Para platicar un poco de ese tema tan importante, ¿no? Que es la ansiedad y la depresión. Ok, bueno, Coco, yo voy a tener el honor de presentarte a, a nuestro público. Y bueno, el pastor Jorge Canto, graduado como ingeniero de audio y producción musical en la Academia de Música Fermata, en Ciudad de México. También obtuvo un grado en teología en el Seminario Teológico Betel de Mérida, Yucatán. Actualmente está estudiando una licenciatura en estudios teológicos en el Seminario Teológico Querigma y una maestría en divinidades en la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios en América Latina. Funge actualmente como ministro aprobado de las Asambleas de Dios de México y es pastor asociado en la Iglesia Nueva Jerusalén y maestro del Seminario Teológico Betel y Tesat. Tenemos a un personajazo. Un personaje, hace rato veníamos platicando de un poquito de todo de lo que te dedicas y cómo has estado trabajando en diferentes áreas y hace rato voy a platicar algo, veníamos platicando y de repente Coco y Jay se empezaron a agarrar a platicar, no agarrar, se empezaron a platicar de música y sonido y no sé qué, entonces yo como ahí la verdad estoy en cero, no me metí, pero de verdad es un gusto, Coco, que estés con nosotros, que hayas aceptado la invitación a través de nuestro amigo Nahum, que también por ahí anda Nahum. Saludos al buen Nahum. Al buen Nahum, que no pudo estar con nosotros el día de hoy, pero le hubiera encantado estar aquí. Y bueno, Coco, adelante con lo que hoy nos has preparado, lo que Dios ha hecho. Ha hablado a tu corazón, que decías hace un momento, bien lo decías, este tema tan importante que hoy en día ataca a diferentes tipos de niveles de la sociedad, sí. Chicos, mayores, grandes, a toda la sociedad. Pues es curioso que menciones lo que yo creo que el Señor va preparando todo, ¿no? Para lo que a veces tenemos que exponer. Es curioso lo que mencionaste aquí con mi amigo, andaba platicando, ¿no? Del sonido, de la música. Yo realmente estoy volviendo otra vez al ministerio musical, a volver a tocar. De hecho, estaba aquí hace un ratito tocando, ¿no? La guitarra. Muy feliz y me siento muy agradecido con Dios porque hacía mucho tiempo que yo no disfrutaba el ministrar en la alabanza, ¿no? Y volver a apasionarme por eso. Hace poco falleció un cantante que a mí me inspiró mucho en mi juventud, Ulises de Rescate, no sé si lo conocen. Es una banda con la que yo crecí, ¿no? Y su música siempre me llevó a reflexionar acerca del Señor Jesús, del ministerio, de la predicación en las calles. Y me marcó. Entonces, cuando él fallece, a mí me toca mucho. O sea, de hecho, casi llorando, ¿no? Porque pues no lo conocí, lo vi, bueno, sí lo conocí en persona, él no se acuerda de mí. Aquí con Abraham Pérez, recuerdo un evento en su iglesia Aliento de Vida, él fue y nos tomamos una selfie. No pude platicar con él porque estaba muy ocupado, pero su música me marcó y cuando él fallece, como que el Señor me mueve y me dice, yo quiero que vuelvas a ministrar. ¿Por qué digo esto? Porque hubo una ruptura ahí conmigo cuando yo empecé un proceso muy complicado, muy difícil, muy duro, que empezó con una depresión y luego terminó con una ansiedad. Entonces, pues primero hay que delimitar esas dos enfermedades, ¿no? Que hoy están pegando en la enfermedad del siglo XXI, la depresión y también la ansiedad. No es lo mismo. Sí. Ambas están muy relacionadas y uno puede estar deprimido a un nivel estándar cuando sucede algo trágico en su vida. Muere un familiar, pierdes a alguien que tú amabas, no sé, tu novia te corta, es totalmente normal que tú llores. Aunque seas un siervo de Dios, pues sigue siendo humano, ¿no? Sí, claro. Y uno se siente triste, uno puede hasta dejar de comer, encerrarse, pero no quiere decir necesariamente que eso es depresión como enfermedad. Y hay que delimitar bien esto. La depresión es una enfermedad tanto mental como física. Y eso se puede ver porque se somatiza la depresión, es decir, tiene consecuencias también fisiológicas y físicas, ¿no? Por eso se somatiza. En griego, soma es cuerpo, quiere decir que toma el cuerpo también manifiesta que hay
que hay un problema ahí, ¿no? Y es bien importante entender esto porque a mí lo que me pasó es que yo tuve tuve un shock como hace como 5 años. Tuve un shock emocional y uno pues se puede sentir triste, desanimado, como antes comenté, claro. Pero lo curioso es que ese dolor no se iba y uno ya no puede controlar, porque cuando menos uno controla lo que siente, puede salir con los camaradas, echarse unos tacos y se siente mejor. Pero yo veía que yo estaba abrumado totalmente y empecé como hasta a perder mis emociones, empecé a dejar de ser yo. Entonces yo ya noté que no era algo normal eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa y lo que puede pasar con muchos muchachos? Y en la iglesia hay mucho tabú acerca de ese tema porque se sigue viendo a veces la depresión como una consecuencia de un pecado personal o el ser perturbado por demonios, que no digo que no pueda pasar. Sí, claro. Evidentemente estamos luchando no contra carne y sangre, sino contra potestades malignas celestes, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, pero no podemos reducir a que solamente eso, ¿no? Hay jóvenes, hay adultos que pasan depresión porque hay una descompensación en el organismo, algo que se llama neurotransmisores en el cerebro que hacen que funcione, que tú te puedas estar en un nivel estándar, no emocional, sí. Pues se pierde y no puedes estar tranquilo, o sea, literal, o sea, es como que el mecanismo emocional se colapsa y sí. Quedas como en un tipo de shock. No sé si me explico. Esas cuestiones ya son, es una enfermedad. Así como alguien puede tener gripa, así como alguien puede tener cáncer o cualquier enfermedad, ¿no? que sea física. Entonces, pues es bien importante que si alguna persona que me está escuchando puede ver que está sintiendo, va a la iglesia, ora al Señor, alaba al Señor, porque eso hay que hacerlo a pesar de cómo estemos, pero ve que eso no se sigue ahí, quizá debamos nosotros empezar a ver que puede ser una consecuencia de nuestro organismo que no está funcionando bien, y hay profesionales de la salud que se encargan de eso, que también es mucho tabú en la iglesia, porque se satanizan los psicólogos. Se satanizan los psiquiatras, se satanizan los neurólogos, como si la ciencia estuviera peleada con la fe y nada está más alejado de la realidad. Los grandes pensadores cristianos fueron los que descubrieron asombrosas realidades científicas, ¿no? y físicas. Isaac Newton, por ejemplo, que era cristiano, y ahí tenemos cómo funciona el mundo, ¿no? Sí. Por medio de esas leyes, ¿no? de Isaac Newton que él descubre. O sea, que él puede sistematizar para que nosotros aprendamos, ¿no? Entonces, es bien importante eso, que esto deje de ser un tabú. Como cualquier otro problema, como cualquier otra situación difícil, es importante hablarlo, es importante ver sus consecuencias. Y con esto no quiero decir que la oración, no quiero decir que la lectura bíblica, que una vida apasionada por Dios no ayude. Eso es lo más importante, ¿no? Pero sé gente profesional que nos puede ayudar, y en mi caso me ayudó mucho también a salir de ese cuadro. Pero obviamente no lo es todo. O sea, Dios debe ser el centro de tu vida y Él es el que te va a sostener y fortalecer. Así es. Coco, algo que decías ahorita que me llama mucho la atención, ¿no? Que dentro de la misma iglesia, creyentes, hijos de Dios, siervos de Dios pasan por este tipo de problemas. Y lo decías, ¿no? Que a veces se sataniza eso y que pensamos que es por consecuencia del pecado, que alguien cayó y de ahí viene pues este tipo de enfermedades. Cuando pasa esto, es muy difícil para un siervo de Dios, alguien que ministra, alguien que predica, alguien que tiene un liderazgo, aceptarlo, ¿no? Aceptar que está luchando con este tipo de cosas que no está mal, o sea, que como humanos lo podemos sentir porque finalmente Dios nos hizo así tal cual somos, ¿no? Pero hay personas que luchan con esa parte y no pueden ser totalmente abiertos para aceptar que está pasando algo. Yo recuerdo al apóstol Pablo, ¿no? Que él dice en Gálatas: a causa de mi enfermedad yo pude predicarles el evangelio a ustedes. Entonces, Dios trabaja de modos que no entendemos. Hay situaciones que pasan en nuestra vida que son abrumadoras, y no solamente en ese aspecto. Todos los siervos de Dios han pasado cosas difíciles, ¿verdad? Creo que ustedes también han pasado cosas muy duras. Eso no quita que Dios deje de estar con nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pasó conmigo? Es curioso porque
ahorita tú tocas el tema del servicio a Dios, ¿no? Del predicador o alguien que se dedica a ministrar a otros. Yo recuerdo que apenas me ungieron para empezar el ministerio, mi credencial. Fue allá en Yucatán, en mayo del 2017, que oraron por nosotros, ¿no? Para la credencial de ministro iniciado. Y quieras o no, pues te imponen manos. Y la Biblia vemos que hay un ministerio, hay algo que pasa ahí, ¿no? Que cuando alguien te impone manos, y el presbiterio, como le dice Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que fue impuesto por manos, por la profecía, ¿no? Por medio del presbiterio. Es decir, que Dios te otorga algo, ¿no? Y en este caso el ministerio. La credencial no te da el ministerio, eso es lo de menos, pero sí la consagración, ¿no? Sí. Y justamente unos meses después empieza este proceso. Yo digo, Dios, o sea, no puede ser que yo quiera empezar a servirte, que dejé toda mi carrera que yo pude haber construido en la Ciudad de México ahí, con los contactos, con los amigos. No puede ser posible que justo ahora que te quiero servir, empiecen esas dificultades que no entiendo de dónde vienen. Pero no entendía que Dios tenía propósitos maravillosos ahí. Y es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. A los que aman a Dios, que todo le ayuda. Esto es conforme a los que para sus propósitos son llamados. ¿Y qué es lo que pasa? Yo estaba bien clavado con la guitarra en ese entonces. Me la pasaba horas tocando, produciendo con la banda, componiendo, saliendo a tocar a otros lados. Íbamos a diferentes partes del país con mi banda a tocar y eso era mi vida. Pero Dios quería enseñarme algo diferente, ¿no? A ser un siervo de oración, a ser un siervo de lectura y lectura de la palabra. Porque aquí viene la cuestión, hace rato hablé de la ayuda profesional, pero eso no quiere decir, cuando más débiles estamos, es el mejor momento para ir a Dios. Bueno, cualquier momento es oportuno para ir a Dios, pero hay gente que dice, no, tú solo buscas a Dios cuando estás mal, pero no tiene nada de malo. Y yo recuerdo pasar horas en oración como nunca había tenido, como nunca había experimentado. Yo experimenté la gloria de Dios de una manera poderosa en esos momentos. Y también por medio de la lectura bíblica, 3 horas, 4 horas leyendo la palabra del Señor, empapándome de ella. Y ahí curiosamente nace en mí y Dios me empieza a mover y me dice, yo quiero que empieces a estudiar quién soy yo, quiero que te empieces a preparar. Y empiezo a agarrar un libro. Mi papá tiene una biblioteca muy grande de libros de teología. Y empiezo yo a investigar acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Cómo Él se revela a su pueblo. Y me meto en la palabra y me meto en estos libros. Y cuando me doy cuenta, empiezan a surgir de la nada invitaciones a predicar. Una y otra y otra. Y yo digo, Señor, no estoy en mi mejor momento para predicar. Yo veo a los predicadores ahí gozándose, disfrutando, con las fotos, felices. Yo me siento miserable. Yo tengo este problema, estoy empastillado tomando esto que el neurólogo me recomendó. No me siento capaz. Y el Señor me dijo, es que tú no sabes que yo soy el que hace hablar a los tartamudos como Moisés, que yo hago maduros a los jóvenes como Jeremías. Y aún tú como estés, con ese aguijón quizá de tu vida, yo te voy a usar. Y Dios me empezó a llevar a diferentes lados a predicar. Eran fechas tras fechas. Y tú entiendes que Dios está detrás de eso. Que todo eso tiene un trasfondo espiritual. Que el diablo puede oprimirte. Que el diablo puede echarte carrilla. Aquí en Monterrey echarte carro. Pero que Dios tiene un plan impresionante. Y pues yo no sé, me hizo un lector acérrimo. Yo no leía mucho antes. Pero a partir de eso... Yo pues, aproximadamente al mes, y esto no es por vanagloria, lo cuento porque estoy abriendo mi corazón, claro. Pero por ejemplo, nos echamos, no sé, 6 libros, y Dios me formó como maestro de la palabra, y ahora doy clase en el seminario, y entrego toda mi pasión ahí para mis alumnos, para que ellos entiendan quién es Dios, que nos sostiene, que aún es esperanza contra esperanza, como dice Romanos capítulo 4, porque Abraham decía, ¿cómo es posible que yo vaya a tener un hijo por mi edad? Porque él hace realidad y llama las cosas que no son como si fuesen. Y yo estaba sentado en tronos celestiales, como dice Efesios, aún en este cuerpo moribundo, aún con mi dificultad. Y de repente algo empieza a suceder en mi vida. Un día que yo estaba muy mal, tirado en mi cama, y ahí súper débil, Señor, siento que no puedo más, no sé para qué tú me llamaste. Y de repente el Señor me toma y me dice,
yo quiero que tú empieces a predicar en las calles. Y nunca voy a olvidar ese momento, porque encontré una bocina ahí en el cuarto, chiquilla, y muchos critican esa forma de predicar diciendo que no sirve para nada, pero es la forma en que Dios a mí me mandó. Y recuerdo subir al autobús débil y cansado, pero empecé a predicar a Cristo. Y quizá no lo predicaba como muchos esperaban, ¿no? Sino que yo decía, el Señor viene pronto, ustedes tienen que arrepentirse, tienen que venir a Jesús, que el Señor ruega por medio de nosotros que tú vengas a Cristo. Y hasta lo dije en el Congreso de Monterrey, cuando me tocó predicar, recuerdo a un señor allá atrás que se parecía a Mario Bros, bigotón, con una gorra, y recuerdo verlo impactado, y le digo, ¿qué tienes? No puedo, me dice, o sea, ¿quieres ser salvo? Sí, acepta al Señor. Y después me bajé en el centro de la ciudad a predicar. He tenido problemas ahí con endemoniados, con alcohólicos, también con transvestis y homosexuales. Una vez uno me quiso golpear. Hay gente que me ha insultado en la cara, pero yo sigo predicando tan apasionadamente a Jesús porque es mi vida. Entonces yo digo, Señor, lo que parecía para mí muerte, tú lo has convertido en algo glorioso, hermoso. Hoy estamos predicando también en lugares marginados en Mérida. Y amo ver a los niños ahí, predicarles, discipularlos, llevarles pan, llevarles despensa, ayuda. Y Dios va cumpliendo, no tus sueños, no lo que tú querías desde un principio, pero lo que Él quiere es mucho mejor. Y yo ya pensé no volver a tocar la guitarra porque cuando tú tienes depresión, hay algo llamado adenoia, si no me equivoco, que es que tú pierdes placer hasta por lo que solías hacer antes que te apasionaba mucho. Sí. Y la guitarra era eso. Yo agarraba la guitarra y no sentía absolutamente nada. Todos me conocen por hacer muecas allá arriba. Y casi bailar ahí con la guitarra, ¿no? O sea, todos se han burlado de mí por esas caras que haces. Pero yo ya no sentía, yo estaba seco y hasta mis cuates me decían, extrañamos al Coco de antes, ¿no? Pero hace poco pude volver a sentir y mejor esa energía, ese gozo al tocar. Y digo, Señor, tú eres fiel porque tú no me quitaste nada. Dice a Martín Lutero, he perdido muchas cosas que han estado en mi mano, pero todas las que he dejado en manos de Dios jamás. Y no importa que tú estés pasando cáncer, no sé, piedras en los riñones, se te murió alguien, se ve todo gris, ahí está Dios siempre, a un lado. De verdad parece que no. Parece que no hay esperanza, parece que no hay solución. En serio, pero lo maravilloso es que Dios nos sigue revistiendo con su Espíritu Santo y siempre nos da la fuerza para cumplir lo que Él quiere. Dice Coco que nunca más, había dicho que nunca más volvería a tocarle guitarra y hoy llegó con su guitarra. Hoy llegó con su guitarra y hace rato que estaban tocando, le dije a Jair, le digo, yo quiero ver cómo toca Coco porque vi que estabas ahí arriba y es impresionante porque, bien lo dijiste tú, uno los ve ahí arriba y uno piensa que no pasan por ningún problema o que no están pasando por ninguna situación por la forma en la que lo hacen, tan apasionados, tan entregados, pero la realidad es otra. Sabes, hay un momento de transición cuando alguien está pasando por ansiedades y depresiones donde mucha gente hoy en día se queda estancado y es quizás como cristianos en la parte de los ministerios muchas personas se dan cuenta que están pasando ansiedades o depresiones y solamente quieren botar la toalla y quieren dejar por completo quizás el ministerio donde estaban, quizás la actividad que estaban realizando, aflojan en la escuela, en la relación con la familia. ¿Qué hiciste tú para no soltarlo? ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que están queriendo botar la toalla? Eso es bien interesante porque justo cuando me estaba pasando eso, había muertes de pastores en Estados Unidos. No sé si ustedes leyeron alguna vez, muere pastor, se suicidó. El pastor sí, un tiempo por depresión, Yo no digo que esté mal que, por ejemplo, un pastor se tome un tiempo si no está en ¿cómo se diría? En las condiciones emocionales, porque creo que todos podemos tomar un año sabático. Dios no está peleado con eso. Dios, de hecho, en la Biblia podemos ver una teología del descanso, ¿no? Del sabbat, que se cumple en Cristo y en Él descansamos. Que Dios realmente está más interesado en lo que somos nosotros que en lo que hacemos, aunque lo que hacemos es importante, ¿no? Pero
A mí me parece impresionante que yo nunca dejé de trabajar para el Señor. Y lo que te van a decir muchas personas que se van al otro extremo es que tú en tu estado no puedes servir a Dios, que tú en tu estado eres inútil, eres inservible, pero yo lo que puedo ver es que en esos momentos Dios te potencializa para sacar lo mejor de ti, porque te está refinando. Entonces, yo lo que le recomiendo a alguien que está pasando esto es que no se rinda. Le va a costar, o sea, no estoy diciendo Sí, que va a ser sí, fácil, claro. no es algo mágico. Y es lo que dice Filipenses, ¿no? O sea, Filipenses capítulo 2 dice, trabajen por su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que pone el querer como el hacer. O sea, ambas cosas están ahí. O sea, tanto lo que yo tengo que hacer y Dios detrás. Entonces uno no puede rendirse, uno no puede quedarse. Y es más, el servir a Dios es un detonante que te ayuda a sentirte mejor. El estar ocupado ayuda mucho a una persona a, Sí. también porque hay un dicho que dice por ahí que el ocio, el tiempo de ocio es el lugar donde Satanás planifica sus mejores ideas, ¿verdad? Para destruir a una persona. Entonces, al que está en depresión, aunque le cueste, yo le recomendaría nunca esté solo. No dejes de salir con tus amigos. No dejes de asistir a la iglesia. No dejes de tomar tu discipulado. No dejes de servir al Señor. Síguelo sirviendo, porque ahí vas a ver cómo Dios va a perfeccionar tu ministerio. Te va a costar, porque al que está pasando depresión o ansiedad le cuesta levantarse, le cuesta hacer pequeños esfuerzos que antes eran totalmente sencillos, ¿verdad? Pero Dios va a mostrar su gloria ahí, yo lo aseguro. Y no debe ser algo que sea una carga para la persona, ¿no? Sí, yo entiendo que debe haber descanso, pero también uno tiene que levantarse y decir, yo quiero salir adelante. Porque también Dios sana, también Dios va limpiando las asperezas. Pero para eso hay que congregarnos, hay que estar yendo a la iglesia, hay que escuchar la predicación cada día del Señor, eso ayuda mucho. Yo salía a veces de los servicios con un corazón, un corazón renovado, me sentía refrescado y le seguimos adelante, y le seguimos adelante. Y hoy pueden ver un testimonio vivo, hermanos, de alguien que de verdad pensaba que ya no tenía más a dónde ir, que pensó quitarse en la vida, porque yo sí pensé quitarme la vida. Son pensamientos que llegan a la mente cuando se pasa por ese tipo de situaciones. Y algo que, pues, de reconocer, o algo que quisiera yo agregar en esto, es que, pues, tus papás son pastores, el hermano Jorge Canto, y pues son ministros, ¿no? Y pareciera que a lo mejor todo está bien en casa, todo está bien en familia, pero ¿cómo lo afrontaste con tus papás? ¿Lo hablaste? ¿Ellos no se dieron cuenta? No. Ahora que dices eso, a mí me toca el corazón, porque cuando yo estuve en mi peor momento, es cuando... Es que Dios te enseña tantas cosas por medio de las situaciones. Mi papá tenía un cargo en la Superintendencia Nacional en Asamblea, hace como 2 años, más o menos, sí. No, perdón, el año pasado él fue concilio en León, sí, sí, sí. Y pues él estaba pasando un momento duro en Asamblea de Dios, ¿no? Porque pues hubo ahí un problema, ¿no? Sí. En la superintendencia, y él estaba trabajando arduamente, pero también, si algo puedo agradecer a Dios, es que mis padres siempre me escucharon, que mis padres siempre estuvieron apoyándome. Y llegó un momento tan, tan bajo, y solo recuerdo a mi papá abrazándome, como si yo fuera un bebé. Y después leía la palabra de Dios, leía en Romanos que Pablo dice enérgicamente, el que no escatimó a su propio hijo. Si te pones a pensar, Jesús es el hijo. Nosotros somos adoptados por la sangre de Jesús, por su sacrificio. Dice Hebreos 2:11 que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesús no es nuestro padre, es nuestro hermano. Y Dios lo dio. Y pasó la contradicción de pecadores. Estuvo siendo aturdido por el diablo para destruirlo, pero Sí. Él resucita. Pero imagínate, Dios entregando a lo que Él más ama, perfecto y puro. Cuando yo estaba en mi peor momento y mi padre me abrazaba, decía, yo entiendo ahora, si este hombre, con sus imperfecciones, con sus errores, con sus debilidades, porque hasta estaba ya súper delgado, bajó de peso por toda la presión que estaba sintiendo del concilio, y además por lo que yo estaba pasando. Él sufría mucho por verme así, por Sí. verme intranquilo, por verme mal.
Y yo dije, y eso me ayudó bastante a sanar mi corazón. Y si este hombre da todo por mí, ¿cuánto más Dios, no? Sí. Y dio a Jesús. Y no importa qué tan lejos vayas o qué tan lejos corras o que estés en el valle más oscuro de sombra y de muerte, puedes mirar como cuando Moisés levanta el asta en el desierto con la serpiente de bronce y fueron sanos. No importa dónde te encuentres y qué tengas en ti, mira la cruz y siempre vas a encontrar el camino, la brújula. Amén. Yo creo que el mejor refugio que siempre tenemos es el Señor. Y es clave en cualquier situación que estemos viviendo. Y este episodio se llama Jesús, ¿estás ahí? Es una pregunta que cuando estamos atravesando estas situaciones, estos valles, nos hacemos verdaderamente la pregunta, Señor, ¿estás verdaderamente con nosotros? Porque a veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos, dudamos incluso de nuestra fe, pero de alguna manera siempre en los momentos más bajos es donde la gloria de Dios se muestra de una mejor forma. Sí, o sea, dice el apóstol Pablo, llevando siempre la muerte de Jesús. O sea, estamos aquí para servir al Señor. Y hay una frase que a mí siempre me impactó del conde Zinzendorf, era una persona pietista. Él decía, predica, muere y se ha olvidado, ¿no? Sí. Esa frase siempre la digo yo. En el Instituto Bíblico es lo primero que nos enseñan cuando entramos. Es lo que nos dice. ¿Qué pasa hoy con la mentalidad del siervo? Estamos muy afectados primero por la teología de la prosperidad, que sí. En asambleas entra así, se absorbe, pero sobre todo porque venimos de una vertiente occidental, del modernismo, de ilustración, donde el hombre es el ideal, donde el hombre es el centro, el superhombre, ¿no? De esas filosofías que ponen al hombre en primer plano, sí. y su razón por encima de todo, ¿no? Entonces los siervos de Dios así se ven también, como hombres impecables, como hombres infalibles, como hombres que siempre están en una escala ascendente triunfante, pero no, el siervo de Dios a veces cae. Claro. Y Dios lo permite, porque Dios al final nos va a sanar, vamos a resucitar, nuestros cuerpos van a ser glorificados, pero permite esto porque Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Y porque esos son los cristianos reales, que todos los que congregamos en una iglesia, los que buscamos cada miércoles, domingo, los días que tengamos servicio, buscamos a Dios por eso, porque conocemos nuestras debilidades, conocemos que necesitamos de Dios para seguir caminando, ¿no? Hace un momento nos platicaban y nos decía, no somos cristianos por sentirnos perfectos o porque ya no haya algo intachable en nosotros, sino porque todo lo contrario, porque ¿cómo somos? O sea, somos nada que necesitamos a un Dios que lo es todo. Así es. Y es súper genial lo que dices, porque estoy leyendo ahorita a un teólogo que se llama Karl Barth, el padre de lo que se llama la neortodoxia, y él dice algo interesante. Él se opuso al nazismo de su época y al socialismo de su época porque la iglesia nacional adoptaba esos ideales y decían que la revelación nacía del propio hombre. Pero él dice, no, Dios es el enteramente otro. La revelación es externa a nosotros, no nace en nosotros, ¿no? Entonces, alguien que tiene fe es alguien que reconoce que no es Dios. Es alguien que reconoce el no ser, porque Él es. Así es. Y yo niego que puedo, yo niego que con mis fuerzas es posible. Porque no hay nada que nosotros podamos aportar. Y eso es lo maravilloso, porque no depende de mí. No es por mis méritos, no es por mis esfuerzos, es por la bendita gracia de Dios, ¿no? Que se da a revelar al hombre, que toma la iniciativa, que nos abraza, que nos persigue, y cuando pensamos que todo se va a acabar y nos va a destruir, viene y nos toma y volvemos a empezar cada día. Mira, el podcast se llama Menos por Más y está basado en ese versículo de Él debe tener más importancia y nosotros menos. Y es precisamente lo que estás hablando de que a veces nos confundimos y creemos que se trata de nosotros y no, es absolutamente lo contrario. Y algún consejo muy específico que le quieras dar quizás específicamente a los muchachos, pero en general a cualquier persona de cualquier edad respecto a este tema.
ok, si tú estás padeciendo algo parecido a lo que dije, lo primero que tienes que hacer, ¿qué es lo primero? El Señor. Dios no está en una lista de prioridades como si fuera el primer lugar. Él es todo. O sea, somos exclusivos de Él. Sé que a Dios. Pero también yo te recomiendo que tú, si puedes, asistas con un profesional de la salud. Un neurólogo, un psiquiatra. Porque hay la idea de que tú, cuando tomas una pastilla, te estás metiendo droga. Y realmente, si lo pensamos así, pues hay mucha medicina que tomamos. Por eso en inglés, ¿cómo se dice farmacia? Drugstore, ¿no? Y no es así, porque aún los medicamentos que te recetan, por ejemplo, que te ayudan a que tú puedas controlar esas sustancias que están muy bajas, ni siquiera necesitan receta médica. Tú no ocupas receta, no son ansiolíticos, no son los que te duermen, no. O sea, son medicina que te va a ayudar a que tus neurotransmisores, tu serotonina funcione. Entonces, no te cierres si tú necesitas ayuda. Como tú tienes gripa, o tú tienes un malestar estomacal, vas al doctor. O no han ido al doctor nunca. Sí, sí. Entonces, también pasa con esto. Pero, sobre todo, no te dejes de congregar. Súper importante, eso es vital. No dejes de asistir a la iglesia. No dejes de tener consejería con alguien, algún amigo espiritual o tu pastor. Si no, tu pastor no puede, busca a alguien. Es necesario que busques a alguien. Y sobre todo, arrójate en oración. Dedícate horas a orar. Quizá Dios quiere que tú avances ahí porque lo hemos descuidado mucho, ¿no? Entonces, yo recomiendo, ¿no? Tanto la salud y tanto la búsqueda del Señor. Y sobre todo también ejercicio físico. Yo ahorita me ven gordito porque Dios me ha dado felicidad, pero yo era delgado, ¿no? Entonces, pues ya vamos a entrar a dieta otra vez. Pero sí es necesario que hagamos ejercicio, que nos cuidemos. Y todo esto influye, ¿no? Para estar bien con el Señor y trabajar para su obra. Así es. Sí. Oye, Coco, y ya como para ir concluyendo, platícanos qué estás haciendo, cómo este proceso te llevó a estar a donde estás, digo, a donde Dios te ha llevado. Pues creo que ya hablé de eso, ¿no? De todo lo que pasó, cómo Dios me llevó a eso, pero ahorita pues yo estoy muy apasionado enseñando. Ahorita estoy cumpliendo una labor más de maestro en el seminario bíblico y me apasiona contar esas vivencias. Siempre son de ayuda para los que escuchan, tanto en un mensaje en la congregación o tanto en la escuela bíblica. Ahorita yo tengo el fin de escribir mi primer libro. Estoy en eso. Cuando lo termines te invitamos y acá lo promocionamos. Sí. Va a ser un libro teológico. Viene otra cuestión aquí, que nosotros somos pentecostales, ¿no? Entonces el libro que yo quiero escribir se llama En Espíritu Santo y Fuego. Es un plan que yo tengo que va a abordar la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo, pero con una metodología histórica, exegética y también pues obviamente teológica, ¿no? Sí. Porque es importante que nosotros recibamos esa promesa del Padre para cumplir la misión, como dice Hechos 1:8. En eso me encuentro ahora, estoy trabajando bastante y pues estoy feliz haciendo lo que hago. Y sí. Bueno, esperemos que cuando este libro esté publicado te tengamos de nuevo como invitado y con gusto. Y que podamos compartirlo. Y bueno, yo creo que me gustaría por último leer un salmo que creo que sí es reconfortante para nosotros. Salmo 34:17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Maravilloso. Hay que buscar al Señor. Amén. Eso es con lo que nos podemos quedar, ¿no? Que pues a cualquier circunstancia, por muy difícil que pareciera y como lo decías, ¿no? Que llegar incluso a tener pensamientos de suicidio y que la vida ya acaba, pero la realidad es que no. Cuando nuestras fuerzas acaban, comienzan las del Señor. Su palabra dice: amén. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Porque Él es en nuestras debilidades, Él se fortalece. Aleluya, así es. Coco, fue un placer haberte tenido de verdad con nosotros. Gracias a ustedes, de verdad. Haber compartido este tiempo. Y antes, hace rato, andábamos por ahí y nos conocimos. A Coco lo vimos por primera vez en Monterrey, en el Congreso Nacional de Jóvenes, donde ahí te vimos predicar, que fue una buena prédica. Cuando fuimos allá, estábamos platicando con Yair y le hice un comentario a Yair, le dije: creo que en los congresos a los que yo he ido,
Dios nunca me había hablado desde la primera prédica hasta la última, ¿no? Porque de verdad fue algo maravilloso lo que se vivió en ese congreso y impactaste, en lo personal, impactaste mucho mi vida. Entonces cuando Nahum por ahí me escribió y me dijo, oye, ¿a quién crees que te tengo invitado? Y ya cuando nos mandó al Coco, y nos pusimos bien contentos, pero de verdad gracias por este ustedes tiempo. chicos, de verdad, es una bendición. Y mira, hablando de Nahum, tenemos un pequeño obsequio. Detalle. Él nos ayudó a hacerlo. Vamos, Esperamos padrísimo. A ver si que se te le cabe, guste. porque saben que los yucatecos somos cabezones, ¿no? A ver si No, logra pero yo entrar. creo que sí te cabe, ¿no? Sí, Ahí la probamos luego. De parte de No quiero hacer el oso aquí por si no me... de parte de Chocoflan. El choco y el flan. El flan, allá estamos. Allá en Yucatán se le llama imposible. Al postre. Al chocoflan, sí. Ah, al bueno. postre. Acá somos. Pues bueno, nos despedimos de este episodio. Esperamos que sigan escuchando los próximos que se vienen. Dentro de 15 días estamos sacando nuevo material y esto fue Menos por más.